Gracias a Claudia Rivas por ese reporte. Hemos dado seguimiento a este caso de cara a que se hagan las investigaciones respectivas por parte de las autoridades que tienen que intervenir en un caso de esta magnitud, donde hay una vida que lamentablemente hoy ya no está, una pequeña niña que ha dejado mucho dolor, mucho vacío en sus padres, en toda su familia, y que, como veíamos en esta nota de Claudia Rivas, nosotros también hemos dado el seguimiento, hemos intentado en reiteradas ocasiones obtener la versión de las autoridades del Hospital Monte España. No sé si tenemos ahí en imágenes el recurso donde de igual manera nuestra colega Daniela Rodríguez Morazán el día de ayer por la tarde estuvo buscando la versión de las autoridades de este centro hospitalario. Sin embargo, eso no fue posible. Más adelante le vamos a ubicar estas imágenes. Mientras tanto, hoy quiero que analicemos este caso desde la perspectiva de la prevención, de crear conciencia en las autoridades de los hospitales, en ese personal médico, en todas esas personas que están involucradas en casos de atención médica, porque es con vidas con quienes estamos nosotros tratando, con quienes están tratando, sobre todo enfermeras, médicos. Queremos hacer conciencia en la prevención, en el cuidado para evitar casos similares donde hay mucha incertidumbre por parte de la familia. Dicen no tienen una explicación clara de por qué falleció la niña. Solo hay conjeturas. Nosotros también le hemos invitado a ellos. Nos confirmaron que iban a estar acá en el programa. Invitamos a las autoridades del Hospital Monte España. Sin embargo, pues ni una ni la otra parte ha asistido. Lo importante es que abordemos este tema ya con nuestros expertos. Odili, para ello estamos listas en este programa. Así es, el de la Clínica de Médicos Especializados está nuestro especialista, el doctor Neri Olivas Castro, también del Foro de Abogados de Nicaragua, nuestro abogado Fernando Cajina, y junto a ellos vamos a abordar este tema. Vamos también a solicitar si algún familiar de esta menor que falleció lastimosamente pueda también comunicarse con nosotros vía telefónica. Sería muy importante escucharles también, porque muchos dicen por qué no se llevó al dictamen de medicina legal si se pretende realizar o interponer una demanda a la clínica o al hospital. Bienvenidos a ustedes. Desde el punto de vista médico, doctor Olivas, quisiéramos iniciar con usted en este sentido. ¿Qué pudo haber sido? Los médicos no pueden prever algunas situaciones postoperatoria, pero esta menor se dice supuestamente que salió bien de una cirugía. Posteriormente le informan a los padres que hubo un medicamento que causó una reacción alérgica y que lastimosamente falleció. Esto fue hoy el día de ayer, antes que inicie nuestros invitados, cuando Daniela Rodríguez intentó también obtener la versión de las autoridades del centro hospitalario, quienes hasta el momento, según lo que manejamos, pues no han dado una explicación. Se han reservado el derecho, ¿verdad?, de dar declaraciones. Sí, buenos días a todos los televidentes. Bienvenido, doctor. Sí, realmente que es lamentable, siempre que ocurre una muerte o un caso pues así lamentable, es difícil pues explicarse, buscarse explicaciones y tenerlas de inmediato. Toda muerte pues duele realmente. Decir de un solo pues que hubo fallas en la atención también es complejo, es complicado, porque habría que analizarlo. Hay un comité que se encarga de analizar este tipo de eventos en los hospitales y también en las instituciones que rigen a estas mismas, como es el MINSA, el Ministerio de Salud. Entonces ahí va a salir ya al final pues lo que sería el dictamen, a ver por qué falleció ahí. Siempre que hay una cirugía hay un riesgo, siempre, y puede ser el riesgo en el momento de la cirugía o en el postquirúrgico. Eso pasa un tiempo después. Son cirugías que se llaman de emergencia, o sea, no son planificadas, el paciente llega en cualquier condición y ahí mismo hay que hacerle el tratamiento. Puede ser que llegue con una enfermedad respiratoria, que llegue con un problema infeccioso, en este caso una apendicitis. Entonces no da tiempo, puede estabilizarlo y tiene que pasar a la cirugía. Eso aumenta el riesgo. Pero decir pues que fue por eso que falleció sería muy difícil, lo que fue también por una alergia a un medicamento, que se llaman reacciones anafilácticas, que también pueden ocasionarse cuando uno le administra un antibiótico a un paciente o un analgésico y el paciente es alérgico a esto. Entonces sí, hay sus problemas que pueden aparecer y que son impredecibles. Entonces ese problema pudiera ser la causa de la muerte o sería medicina legal la que va a determinar la causa. Excelente. Esto para que algunas de las personas tampoco tengan el miedo total, siempre hay que ponerse en las manos de Dios, pero también consultando al especialista que está atendiendo a nuestros hijos e hijas, pero también qué apertura tiene ese especialista para con cada familiar, porque recibíamos parte de los mensajes, Jocelyn, en relación a esto. Así es, y definitivamente es algo que ha concernado a la familia, y no solo a la familia, sino a la opinión pública. Hemos visto incluso reacciones en redes sociales y nos dicen en algunos de los mensajes acá que
¿Por qué en este caso no se permitió que se llevara a la niña a hacer el procedimiento de autopsia? Fue una decisión de los padres. Pero ¿qué tanta repercusión, Fernando, con esto te doy la bienvenida, tiene esto a la hora de aclarar cuál fue la causa de la muerte de la niña en el proceso de investigación? ¿Es clave un dictamen médico legal? Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, y a la vez quiero externarle el pesar y las condolencias a la familia doliente, ¿verdad? Es lamentable en realidad cuando familias se encuentran hasta en estos casos de que los médicos o los hospitales, ¿verdad?, de forma imprudente comienzan a revisar sus protocolos de atención médica hacia los pacientes y los usuarios de la medicina. A la pregunta que tú me hacías de que si es vital o es toral el dictamen de medicina legal, para efectos de una acción legal, sí es la prueba científica, por decirlo así. Y quiero abrir un paréntesis en aquello de que estamos hablando sobre el tema de mala praxis o negligencia médica. Cualquiera de estas dos figuras en materia penal, en el sistema penal, la legislación penal nicaragüense, no existen como figuras o como tipos penales. Lo que existe en este caso es el homicidio imprudente. La mala práctica o la negligencia médica, como negligencia propiamente dicho, está regulada pero en el Código Civil. Okay. En el Código Civil. Penalmente, como tipo penal, la mala praxis o negligencia médica no existe. Lo que existe es el homicidio imprudente. El homicidio imprudente está regulado en el artículo 141 del Código Penal y dice: quien cause homicidio por imprudencia, entiéndase como tal la violación a las normas elementales de cuidado. O sea, ¿qué podemos entender para el caso concreto que estamos discutiendo? Normas elementales de cuidado. Y quien haga violación a los procedimientos o a la falta al procedimiento de los protocolos establecidos y causa la muerte a otro, será encontrado culpable por el delito de homicidio imprudente y que conlleva prisión de 1 a 4 años de prisión. Ahora, el Código Civil, ¿qué nos habla alrededor de este tema? Todo aquel que por dolo, falta, negligencia, dice, negligencia o imprudencia, o por un hecho malicioso cause a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Igualmente, el artículo 2510 de la norma sustantiva del Código Civil establece la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados por un delito o cuasi delito, pesará solidariamente sobre todos los que hayan participado en él. O sea, que no solo será el equipo médico, no solo será el equipo de enfermeros o enfermeras que hayan participado en la atención de esta menor de edad, sí, sino que solidariamente el hospital tiene responsabilidad civil compartida a favor de las víctimas. Por eso es que a veces en otros casos que se han dado de otros pacientes y otras circunstancias por las que han fallecido, se dice el hospital no se hace responsable porque no eran del hospital. Es lo primero que se habla. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Le escuchamos, bienvenida. Aló, buenos días. Bienvenida, la escuchamos. Felicito por tocar este tema, ¿verdad? Pues la bebecita que falleció del colegio de mi nietecita, Pureza de María. Sí. Yo le doy el pésame, ¿verdad?, a la señora, ya que con el pésame no hacemos nada, sino que nuestro gobierno ponga manos y cartas en estos problemas. Yo pasé muchas dificultades cuando mi nieta tenía 3 años. En el hospital hacen lo que quieren y a uno lo sacan de donde está el bebé. Usted sabe que un niño de 3 años es muy difícil que esté sin su mamá, y uno les presta un poco más de atención. Después se van a lavar las manos y van a decir, no, es que fue que le dio un paro cardíaco, no fue el medicamento. No, ellos tienen que estar a tanto del cuidado de un niño. Imagínense los CPF, ¿qué hacen? Lo sacan a uno como que uno fuera un animal. No, y eso sucede en todas partes de los centros de salud.
Ellos atienden bien cuando llega la ministra, cuando llega XY persona, pero allí a uno lo humillan demasiado. Yo no sé por qué. Bueno, muchísimas gracias por su participación. ¿Tenemos mensajes? Sí, hay muchos mensajes, estimados. Solo son practicantes los que existen y es decepcionante en todos los hospitales. ¿Dónde está la ministra de Salud? Que salga a la luz y que salga pronunciándose respecto a este caso y otros casos de negligencia. Son mensajes, no estamos diciendo nosotros que es una negligencia porque no se ha llevado a cabo el proceso de investigación en su totalidad. Imagino ya están las autoridades tomando cartas en el asunto de cara a las indagaciones, pero no estamos aseverando nada. Buenos días, la verdad, la mamá, por acá nos dicen, la mamá tenía que preguntar qué medicamento le pusieron a la niña y para qué, porque yo estoy afiliada en ese hospital, nos dice la persona que nos escribe por acá, y siempre me llevo a mi hijo y estoy al tanto de lo que le ponen. Yo pregunto al médico para qué es y si genera algún perjuicio. La clínica privada al dueño del hospital hay que ponerle más atención a la filial Tipitapa. Las enfermeras son un montón de jóvenes que están en sus prácticas y ni siquiera te pueden canalizar, nos dice otra persona. No sabemos de qué clínica nos habla. Tenemos por acá otra llamadita. Que escuchemos la llamada y después seguimos leyendo mensajes. Buenos días, le escuchamos. Sí, aló, muy buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Mucho gusto estarle escuchando y viendo. Gracias. Una pregunta y mi opinión. Una pregunta al MINSA. ¿Qué hace el MINSA? Que cada vez que hay que ir a los hospitales privados, veo que no hacen nada. Nadie se pronuncia, mucho menos el director del hospital. El MINSA no hace nada por investigar. Ese hospital se han escuchado muchas denuncias y no veo que hacen nada, no aclaran nada, quedan en el aire las denuncias. Y otra cosa, una pregunta al doctor. Doctor, ¿no cree usted que los médicos tienen que estarle diciendo a los familiares de los pacientes qué es lo que le van poniendo? Porque así uno sabe, como en mi caso, yo sé que uno de mis hijos es alérgico a la tiamina, y yo sé que si mi hijo le ponen tiamina, me lo matan. Entonces yo creo que es también obligación de los médicos ir diciendo para qué es aquel tratamiento y si pues, va en contra o a favor del paciente. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Quiero complementar lo que decía la amiga televidente con un mensaje, doctor, para tener su respuesta. Nos dicen son unos negligentes. Cuando yo iba a dar a luz y tenía coronando a mi hijo, me hicieron bajarme de la camilla y pasarme a otra para trasladarme al quirófano. Aparte, no son aseados, las camas están llenas de cucarachas. Cuando me entregaron a mi bebé tuve que pasar toda la noche con el abanico encendido y con mi bebé recién nacido para que no se le subieran esos animales. Imagínense ustedes, si es cierto esto, no dudamos que lo sea, no sabemos qué clínica es, hasta dónde llega la magnitud y el riesgo del paciente que está ahí. Y lo peor es que en muchos casos, por ejemplo en el hospital militar, lo digo con conocimiento de causa, a mí me ocurrió, a mí no me dejaron entrar cuando mi esposo estaba ahí internado. O sea, vos no sabés qué le están haciendo a tu paciente, vos no sabés qué le están poniendo, porque te dicen, no, el paciente, usted no puede entrar, ni tenés derecho a preguntar qué le están poniendo, porque a veces se molestan. Sí, realmente en la auditoría que se le haga este expediente, que lo va a hacer la misma autoridad ahí en el hospital, y también lo va a hacer el Ministerio de Salud y otra gente que se disponga para esto, ahí va a arrojar esto, pues si se hizo una historia clínica, si se recolectó ese dato de que si tiene alergia el paciente, alergia a veces a alimentos, a medicamentos, alergia al ambiente también, se recoge la historia, si ha sido operado antes, en qué estado llegó también el paciente, y si se le hizo todo el protocolo antes de ingresarlo a la sala de quirófano, y dentro del quirófano qué medicamentos se le administraron, si tuvo alguna reacción en ese momento, si también se le dio las 2 horas que se dan de observación después. A lo mejor por eso fue que la mamá no la pudo ver, no podría decirle yo, porque siempre que el paciente sale del quirófano pasa 2 horas más todavía, por lo menos 2 horas, en una sala de recuperación donde lo están atendiendo los médicos. Y también que la cirugía no es de inmediato, por eso tarda bastante, que desde que entra el paciente al quirófano hasta que sale, tal vez la cirugía dura 40 minutos, pero pueden pasar 3 horas o más que el paciente no lo ve todavía el familiar. Entonces todo eso hay que investigarlo para no decir de una sola vez que hubo fallas.
porque a lo mejor sí hubieron, a lo mejor no. Pero sí tiene Pero derecho el familiar a recibir la información y a dar la información antes de un procedimiento quirúrgico, porque Sí. imagínense, esto del procedimiento, después la niña tuvo supuestamente un cuadro alérgico y eso desencadenó su fallecimiento. O sea, si no se investigó, si no se hizo esa historia clínica, ahí habría una culpabilidad. A veces hay pruebas también de alergia para saber si es un nuevo medicamento y si es fuerte, si es o no el paciente alérgico a esto. Doctor. Sí, todo eso se va a determinar realmente, todo eso, porque incluso antes uno hace un consentimiento informado y lo firma. Se le dice el riesgo que tiene, porque toda cirugía tiene riesgo, y más en una cirugía de urgencia. Sí. La cirugía de emergencia tiene mucho más riesgo porque el paciente puede ir con fiebre, puede ir descompensado, va incluso de inmediato con una infección, que esa infección también puede generalizarse. Sí. A la hora de abrir el apéndice puede irse la infección a todo el cuerpo, formar incluso trombos que pueden irse a los pulmones o al corazón, o se llaman embolia séptica o una sepsis severa, porque puede darle al paciente una depresión y llevarlo a una muerte. No podría decirle con Con exactitud.